El punk es un género musical que surge en la década de 1970 en Nueva York y Reino Unido, como resultado de las tensiones discursivas dentro del rock. Para entender el contexto en el que surge, haremos un breve recorrido de las dinámicas de género dentro del rock. Defensor de la libertad sexual plenamente masculina, bajo el lema de sexo, drogas y rock and roll, podemos diferenciar diferentes roles asignados a ambos géneros. Según Angela McRobbie y Simon Firth en su artículo Rock and Sexuality, podemos diferenciar dos principales. Tenemos así el cock rock, con The Doors o los Rolling Stones, quienes abanderaban la sexualidad explícita y destinaban su música a hombres, excluyendo a las mujeres por su condición doméstica. Y por otro lado el teeny bop, con Paul Anka como principal representante, que se trata de una corriente más cercana al pop, donde la mujer es la fundamental oyente y se siente identificada con la protagonista a la que se le dedican las canciones, enamorándose del cantante. Este estereotipo femenino, relacionado con la ideología del romance, no se trata de nada más que de una interpretación de la sexualidad en términos románticos, relacionados con el sacrificio, el compromiso, etc. En contraposición a este rol femenino, tenemos también el de groupie, quien adquiere un papel sexual activo. Tiene acceso a la privacidad del cantante y a lugares que los hombres no pueden acceder. Mientras el hombre como fan crea comunidad, sentimiento de hermandad y lo hace de una forma auténtica y legítima, la mujer acaba relegada a la dicotomía entre virgen o puta. En la década de 1970 surge una nueva subcultura, el punk. Aunque continúa con la hegemonía masculina del rock y tiene como principal temática el sexo, el punk también permitió la entrada de nuevos grupos femeninos y la oportunidad de que la mujer pudiese tener acceso a la creación de música popular. Una de estas tensiones dentro del rock surge por el concepto de autenticidad, pauta más buscada y venerada dentro del género. En palabras de Sheila Whitley, Sex in the Groove, Popular Music and Gender, siguiendo el proceso de metonimia, lo auténtico se convierte en masculino, mientras que lo artificial se convierte en femenino. El rock es, por lo tanto, masculino, el pop es femenino y ambos construyen una relación binaria donde la masculinidad está, por supuesto, en la cima. Esta asimilación de la autenticidad con el hombre hacía que las mujeres no pudiesen formar parte de esta escena, y si lo hacían, deberían competir dentro de un mundo hecho por y para hombres. Esto cambia con la aparición del lema que fundamenta el punk, Do It Yourself. Mientras el rock se estaba haciendo cada vez más complejo, cada vez se teorizaba más sobre él y existían muy distintos estilos dentro del género que representaban a diferentes comunidades como el rock progresivo, psicodélico, el beat, el dancehall, etc. El punk buscaba justamente lo contrario, la inmediatez en contra de la virtuosidad, por lo que no era necesario tener conocimiento musical para producir dentro de este género. Gracias a la distorsión y el bricolaje, también servirá para la deconstrucción de símbolos y significados atribuidos históricamente a la cultura dominante, tales como la simbología nazi o el orden sexual. Será así como comienzan a aparecer grupos femeninos, además de nuevas temáticas nunca tratadas en la música hasta el momento, como la menstruación, masturbación femenina, trastornos alimenticios o violaciones. Esto hace que se cree entre las mujeres una sororidad y solidaridad que podríamos vincular a la segunda ola del feminismo. Antes de adentrarnos en el estudio de las mujeres dentro del punk, aclararemos que al tratarse de una subcultura, se trata también de un género que puede adquirir muy diferentes significados, tanto políticos como sociales como ideológicos, y que al expandirse por todo el mundo también va adquiriendo características locales, dando muchas veces lugar a contradicciones, tales como la misoginia en contraposición a la subversión femenina. Sin embargo, dentro de este abanico de posibilidades simbólicas y semióticas surge un ambiente favorable para que la mujer pueda dejar de ser un complemento del hombre y posicionarse en la escena pública, defendiendo sus libertades y contraponiéndose al sistema patriarcal imperante. No podemos olvidarnos de que el punk, a pesar de ser el primer género de acceso para las mujeres, ha incorporado muchas dimensiones de la masculinidad establecida. Si atendemos al fanzine "El punk también es nuestro", se resalta que el punk, que supuestamente choca con jerarquías y autoritarismos, en algunos círculos invisibiliza que no solo existe una supremacía blanca y burguesa, sino que además es masculina, heterosexual y antropocéntrica. Esta discriminación femenina del punk será el germen del posicionamiento de las mujeres y la iniciativa de crear sus propios caminos dentro de la escena en particular y de la sociedad en general. La rebeldía, agresividad y aversión, términos asociados al punk y contrapuestos a la feminidad, a la cual le correspondería la pasividad y agradabilidad, hacen que la dicotomía entre hombre y mujer se naturalice, hasta el punto de que las mujeres punks acaben resultando ser una otredad dentro de la otredad. Es decir, no cumplen con los patrones que la sociedad espera de ellas, pero tampoco con los que la propia escena espera de ellas. Constituyen, por lo tanto, un elemento discordante y amenazador que no solo hará que la mujer se posicione, sino que el hombre también lo hará ante la posible pérdida de sus privilegios patriarcales.
Sin embargo, el camino de objeto a sujeto que suponía el punk, tanto para hombres como para mujeres, hizo posible el posicionamiento femenino como protagonista y creador que hasta entonces no existía. El papel relegado a la mujer como cantante en el rock, teniendo como principal ejemplo a Janis Joplin y muy pocos más, cuyo único instrumento era la voz. Podemos aquí entender la relación de la voz con lo corpóreo y la visión del instrumento como un obstáculo entre la mujer y la mirada masculina que teorizaba Susan McClary en Feminine Endings, Gender, Music and Sexuality, se rompe por primera vez en la historia de la música popular. Con el punk, la mujer deja de ser corista para convertirse en líder, vocalista, guitarrista, bajista o batería. Algunas de las primeras mujeres de la escena son Patti Smith, Chrissie Hynde, Siouxsie Sioux, Lydia Lunch, Kim Gordon, Joan Jett o Exene Cervenka. Esta última cantante del grupo X, uno de los grupos pioneros de la escena del punk en California. Ellas demostraron que podían hacer la misma música que los hombres con la misma agresividad y el mismo protagonismo. Es interesante que, gracias a este género, llegasen más tarde nuevos movimientos como son el New Rave o el Post-Punk, en los cuales no solo se normalizó que las mujeres tocasen instrumentos, cantasen o compusieran, sino que también se potenció el trabajo y la inclusión femenina en otros ámbitos como son literatura, cine o arte, además de la inclusión en el mercado laboral que en estos años estaba desarrollándose. El primer ejemplo de la subversión femenina que permitía el punk dentro de la escena del rock es el álbum de Horses de Patti Smith, del año 1975. Además de revelar una imagen femenina completamente diferente en la portada, donde la cantante emplea elementos asociados al hombre, con guiños a algunos destacados, como la chaqueta al hombro, propio de Frank Sinatra, o un atuendo muy similar al del poeta Rimbaud. Smith crea una retórica declamada donde menciona importantes mujeres, como Edith Sedgwick, Juana de Arco o Jean Moreau. Aunque es considerada pionera, destacan otros grupos cuyo estilo reivindicaba una posición para la mujer que nada tenía que ver con lo que la sociedad esperaba de ella. Destacamos así a Siouxsie Sioux o a The Banshees, quienes pusieron en escena una estética que rompía con los moldes del canon femenino. La delgadez, pasividad o maquillaje que imperaban en el momento y respondían a la idea de feminidad son puestos más que en duda y modificados. Consideraban que no eran más que una imposición sin ningún sustento, por lo que comienzan a mostrarse con una imagen andrógina, ropa interior o tejidos de cuero. Buscaban a través de ello lo contrario de la seducción. La propia Siouxsie aclaraba, no lo hacía para excitar, lo hacía para aterrar a la gente y mantenerla apartada de mí. Lucy Green afirmaba que los significados inherentes no son de un género u otro, sino que se ven afectados por los significados delineados que sí tienen que ver con esta dicotomía. La declaración de Siouxsie no es más que una puesta en práctica de esta afirmación. Otro punto interesante es que también existía presencia de mujeres integrantes de grupos punk masculinos, como es el caso de Black Flag, uno de los grupos más famosos de este género cuya bajista era Kira Ressler. Esto rompía con el estereotipo de la significación musical de género basada en el cuerpo, de la que hablaba de nuevo Susan McClary en su libro Feminine Endings. En contraposición a esto, es importante señalar también otras agrupaciones o cantantes, como Debbie Harry o Blondie, que bajo el género del punk propiciaban una imagen de símbolo sexual y explotaban su atractivo físico al máximo. Aunque también rompían los cánones de belleza que imponían los grupos masculinos y generaron una auténtica revolución sexual traspasando la imagen femenina del cine a la música, con la diferencia de que el cliché de rubia tonta en este caso poseía un background que la situaba en una posición completamente contrapuesta, algunas autoras denominaron esta corriente como una hiperfeminidad sexualizada. Dentro de esta línea de conciencia del deseo sexual y la posibilidad de su versión a través del mismo, surge en la década de los 80 una agrupación española, Las Vulpes. Conocidas por versionar el famoso tema de The Stooges, I Wanna Be Your Dog, cambiando la letra por Me gusta ser una zorra, reivindicaban la capacidad de manejar su cuerpo y tener plena decisión sobre él. En otras canciones, como Pasa de mí, reclamaban el control de sus relaciones sexuales y subvirtieron significados asociados al papel de novia. Esta noche me encontré con un tío, solo intentaba hacerse conmigo. Cree que tiene derecho a todo, seguro del calor de su bolsillo. Esta libertad compositiva y sexual del fenómeno Vulpes causó en España la denuncia de la Fiscalía General al programa Caja de Ritmos, en el que se transmitió la primera canción mencionada por ofender el pudor y las buenas costumbres. Entendiendo el contexto postfranquista en el que se da este suceso, no es de extrañar que la crítica se volcase en contra de ellas, a pesar de que otros grupos punk, como son La Polla Records, no se pusiesen en el punto de mira del mismo modo, cuando también usaba formas igual o peor de obscenas para criticar la situación del país.
otro ejemplo más de misoginia musical. Aunque no podemos decir que el papel de las mujeres en el punk estuviese relacionado con el movimiento feminista en un primer momento, el punk permitió que saliesen de la normatividad y ocupasen un espacio no solo público, sino equivalente al del hombre en la cultura popular. Además, destruían la imagen históricamente asociada a la mujer y favorecían su empoderamiento. Asimismo, con el desarrollo de campañas como Liga Antinazi o Rock Against Racism, podemos hablar de una clara relación entre el feminismo y el punk, creándose la última de ellas para la recaudación de fondos para organizaciones como Women's Side o Rape Crisis. En la década de los 90 comienza a verse una clara relación entre punk y feminismo, con la aparición del movimiento Riot Girl, que significa literalmente chica disturbio. Con un posicionamiento claramente político y en contra del sexismo de forma explícita, las Riot Girl nacen en 1991 en Olympia, Washington, y el propio nombre se opone a la inocencia de la palabra niña, simulando por el contrario un gruñido onomatopéyico que juzgaba de primeras los objetivos del grupo. Respondiendo a la hipermasculinidad que se había impuesto como norma con el nacimiento del hardcore punk en la década anterior, las Riot Girls necesitaban y realizaban juegos de hipérbole, ironías, parodias y pastiches en relación con el posmodernismo en el cual se encasillaban, buscando la reformulación de significados. Las Vulpes podrían ser también un ejemplo de ello, pero dentro del panorama nacional. Grupos como Bikini Kill, Tiger Trap, Bratmobile o The Slits llevaron a cabo una liberación femenina que iba mucho más allá del marco musical, poniendo en evidencia temáticas que antes comentábamos: violaciones, masturbación, trastornos alimenticios, etc., utilizando el cuerpo como instrumento de construcción política y opresión, a la vez que de subversión y liberación, hacen que el patriarcado destruya sus propios patrones con la misma herramienta con que los posibilita. Es decir, la diferenciación entre géneros que establece y que proporciona privilegios al hombre es la misma que permite a la mujer su uso para la subversión dentro del mismo. Como conclusión, el punk supuso un vehículo de protesta a la vez que un mecanismo de liberación. Y aún más importante, un mecanismo de participación y creación colectiva, forjando lazos entre mujeres y no rivalizándose entre ellas. Además, la acción política del propio género permitió poner en evidencia lo que las mujeres querían escuchar y a través de lo cual se sentían verdaderamente identificadas. El amor platónico del rock es reemplazado por la voz propia de la mujer, y la groupie pasa de tener un papel sexual activo a reivindicar su libertad sexual y su papel en la sociedad.